Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta resolución del examen de Historia de España de la PCE de mayo del 2024. En este caso, como bien sabéis, tenemos diferentes apartados. El primero de ellos es un conjunto de preguntas objetivas, más conocidas como tipo test, de entre las cuales elegimos 12 de las 15. Aquí os presento un poco cuál es su resolución de cara a que podáis observar si lo habéis hecho bien o mal. En este caso sí que hay algún contexto, o sí que hay alguna pregunta que puede darnos lugar a equivocación o que tal vez la formulación no sea del todo correcta. Algún ejemplo de ello es qué nombre recibían los musulmanes que gobernaron en la península ibérica durante la Edad Media. Tal vez deberíamos de ser más concisos a la hora de hablar, dado que en este caso podrían haber dos opciones correctas, tanto omeyas como almorávides. Luego, en un segundo lugar, otra de las cuestiones que puede dar lugar a equivocación la encontramos en qué reino cristiano del norte consiguió un mayor avance territorial durante el siglo XI. Aquí va a depender un poco, a veces depende un poco del objeto donde lo miremos. Yo en este caso me he decantado por el reino de Navarra, reino de Pamplona en el siglo XI, y que se va a caracterizar porque irá ocupando todos los territorios cristianos a principios del siglo XI en la figura de Sancho III el Grande, con lo cual considero que esa debería ser la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Bien, aquí os termino también de dejar las respuestas correctas y llegaríamos a los apartados de desarrollo, que ya es donde nos podemos encontrar mayores complicaciones. En este caso podemos hablar de que se nos presentan dos preguntas de desarrollo, una en torno a las constituciones del siglo XIX y la otra en torno a la dictadura de Miguel Primo de Rivera. En cuanto a las preguntas de las constituciones del siglo XIX, en este caso tiene un desarrollo complejo, dado que existen una gran cantidad de constituciones y cada una de ellas con sus propias características. Yo os presento aquí un esquema de cómo podría quedar redactada o cómo se podría redactar este enunciado. Primeramente utilizaríamos una introducción entre esa pugna entre absolutismo y liberalismo con la que vamos a iniciar el siglo XIX, una pugna que en mayor o menor medida iremos viendo a lo largo del siglo XIX, porque a pesar de que el sistema liberal se implanta en el primer tercio del siglo XIX, es cierto que la apuesta por un mayor absolutismo monárquico siempre estará en la recámara. Y luego haría alusión a las constituciones que se promulgan a lo largo del siglo XIX, tanto las que se promulgan como las non natas. Por ello, ahí veis como en rojo establezco las dos constituciones non natas. Las constituciones serían la de 1812, 1837, la del 45, la non nata del 56, la del 69, la non nata del 73 y la del 76. Ahora bien, cuando nosotros terminamos esta introducción y pasamos a desarrollar este tema, nos podemos encontrar con dos posibilidades. Normalmente lo más sencillo, lo que se suele optar es ir constitución a constitución evolucionando de forma cronológica, desde la del 12 hasta la del 76. Yo os propongo que en lugar de ello, que os costará en mayor cantidad de tiempo para redactar, optéis por englobar las constituciones entre su carácter más liberal conservador o más liberal progresista. De este modo podríamos agrupar características que muchas de estas comparten. Podríamos agrupar el grupo de conservadoras con la del 45 y del 76 y el grupo de progresistas con la del 12, el 37 y el 69, ¿de acuerdo? Y en estos agrupamientos sería importante hacer alusión a cuando se promulgan, su periodo de vigencia, cómo establecen el poder del rey, si existe o no división de poderes, el sufragio que establecen, en quién recae la soberanía, si hay o no hay Carta de Derechos y Libertades para los ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas en ese momento, si esta Carta de Libertades y Derechos es mayor o es menor, cuál es la relación entre el Estado y la Iglesia, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual, en estas características o teniendo en cuenta estas capacidades, ¿no? Iríamos desarrollando
el desarrollo de esta pregunta, tanto si elegimos la opción 1 como si elegimos la opción 2. Yo de nuevo reitero que la opción 1 nos permite, una vez enunciado ciertas características, mencionar aquellas constituciones que las comparten y, por tanto, ganar en tiempo. Y luego hablaríamos de una conclusión alrededor de estas cartas magnas, estas constituciones, como las que marcan ese camino o ese difícil camino en la construcción de un régimen liberal en España. Obviamente, podemos ver cómo la gran cantidad de constituciones con referencia al siglo XX, donde nos encontramos prácticamente dos, la del 31 y del 78, nos hacen ver o nos permiten concluir haciendo alusión que a lo largo del siglo XIX hubo una gran tarea legislativa en la línea de esa construcción del régimen liberal del cual estamos hablando, ¿de acuerdo? Y luego, por lo que hace al otro de las propuestas, que es el caso del régimen de la dictadura de Primo de Rivera, en este caso deberíamos introduciéndolo, situándolo en su contexto. ¿Cuándo nace la dictadura de Primo de Rivera? ¿Dónde se coloca cronológicamente? Y un poco iniciar el cómo llegamos a esta situación, pues hablando del desastre anual, hablando del expediente Picasso, hablando de la crisis del sistema de la restauración por el que atraviesa España a principios del siglo XX, y con ello ya pasamos a la parte de desarrollo, que generalmente va a ir vinculado a las dos grandes etapas que nos encontramos en la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Por un lado, el directorio militar, caracterizado por esa búsqueda de legitimación del nuevo régimen, por esa implantación de los militares en el gobierno, por esa mayor represión, por ese fin de todo lo que se había conseguido hasta el momento durante la restauración, con la eliminación de la Constitución del 76, con la reactivación del Somatén, con la ilegalización de todos los partidos y sindicatos contrarios, la creación de un partido único a modelo o a semejanza de los modelos fascistas que están naciendo en Italia, la eliminación también de la mancomunidad que se había creado de Cataluña como solución a los problemas nacionalistas que tenía España, la eliminación de toda la crisis propia del sistema de la restauración con el sistema de los caciques que habíamos hablado en anteriores ocasiones y que permitía, por tanto, que unos u otros vencieran o no en las elecciones que se convocaban, aunque todo ello, sobre todo esto último que os estoy comentando, no se llega a conseguir tal y como a ellos les hubiera gustado. Pretenden buscar la legitimidad popular con toda una legislación de carácter social para ganarse al pueblo, y con esta legitimación que cada vez es mayor, unida a la legitimación internacional derivada de la operación militar llevada a cabo con Francia en el desembarco de Alhucemas en 1925, que permite acabar con esa gran oposición de las cávilas que encontrábamos en Marruecos durante las guerras en Marruecos y con ese gran líder que tenían, como es el caso de Abd el-Krim, le permite a Primo de Rivera ya no solo tener la legitimidad, sino que una vez obtenida pretende institucionalizar el régimen y darle un carácter de futuro. Y eso es lo que encontraríamos en esa segunda etapa, la que conocemos como el directorio civil y que se va a caracterizar por la entrada en el gobierno de personas ya más bien del mundo civil. Ya no solo serán meros militares, aunque el poder continuará en manos de estos. Es un momento en el cual se intenta institucionalizar mayormente el régimen y para ello se tomará el modelo italiano, el modelo fascista italiano. ¿Cómo? Pues ya habíamos visto la instauración del partido único, ahora veremos la creación de una Asamblea Nacional Consultiva que no va a servir realmente para nada porque no tiene atribuciones legislativas, sino que tiene más bien un carácter consultivo. Creará un sindicato vertical, la Organización Corporativa Nacional, a imagen y semejanza de los sindicatos verticales fascistas, y por tanto aprovechará la buena coyuntura económica para llevar a cabo una amplia política de inversión e intervencionismo económico del propio Estado, creando monopolios, favoreciendo la creación de obras hidrográficas y obteniendo importantes obras públicas relacionándolas con presupuestos extraordinarios, es decir, con cantidades de dinero que no se vinculaban a los presupuestos
normales y tradicionales, sino que iban a otros presupuestos, lo que obviamente a su vez derivó en una notoria y constante deuda pública. Ahora bien, veremos cómo esa intención de institucionalizar el régimen, y ahora llegamos a la conclusión, acabará provocando una cierta oposición desde diferentes sectores, tanto por los anteriores partidos del juego dinástico, como también por representantes del mundo nacionalista que se habían visto suplantados con la llegada del régimen y se les habían eliminado todos los privilegios que hasta el momento habían podido conseguir, aunque todavía eran pocos. Ello unido también a las secciones obreras, a los estudiantes, etc. Cada vez se acrecentaría, por tanto, esa mayor oposición al régimen que, unido a los problemas de salud del dictador Primo de Rivera, acabarían con su dimisión en 1930. No olvidemos que también es un contexto de crisis por el crack del 29. Con lo cual, ahí podríamos concluir haciendo alusión a que el fin de la dictadura de Primo de Rivera dará inicio a un régimen totalmente nuevo, como será el caso de la Segunda República. Bien, vistos estos modelos de cómo hacer un desarrollo, vamos a ver ahora la última parte que presenta el examen. Y en este caso hacemos alusión a los comentarios de texto. El primero de los comentarios que se presenta se enmarca dentro del trienio liberal o el inicio del trienio liberal. Ese momento dentro del reinado de Fernando VII en el cual se ve obligado a acatar la Constitución de 1812 gracias al pronunciamiento de Rafael de Riego. Este es un poco el documento, el manifiesto en el que Fernando VII muestra esa voluntad de acatamiento de la Constitución y defiende que él va a ser el primero que va a marchar por la senda constitucional y, por tanto, recoge esas ansias que tenía el pueblo de que se implantara la Constitución de 1812. Obviamente el trienio liberal solo son 3 años, del 20 al 23, termina con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, comandados por el duque de Angulema, e iniciarían tras ello la década ominosa. Sin embargo, durante este periodo de tiempo se llevaron a cabo comicios para crear unas cortes, se llevó a cabo desamortizaciones, se suprimieron los señoríos territoriales y jurisdiccionales, se abolieron privilegios como el mayorazgo, es decir, se llevó a cabo una aplicación práctica de lo legislado en 1812 o de lo promulgado en 1812. Pero que, sin embargo, el hecho de que el monarca no estaba de acuerdo y, por tanto, va a utilizar su poder de veto constantemente, unido a que entre los propios políticos liberales tampoco llegan a aclararse del todo en este contexto político, va a provocar que finalmente decaiga este trienio liberal o esta primera experiencia liberal con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis. Esta llegada de los 100.000 hijos de San Luis viene a estar vinculada a la petición de apoyo de Fernando VII a la Santa Alianza, ¿de acuerdo? Por tanto, podríamos decir que la importancia de este texto radica justamente en un elemento que ya hemos mencionado anteriormente, en esa pugna entre absolutismo y liberalismo que se va a producir en el primer tercio del siglo XIX, aunque también lo veremos más adelante, y que terminará tras la década ominosa de Fernando VII en un cada vez mayor apoyo hacia los pretextos liberales. Aquí recordad que tenemos una fuente obviamente histórica y por tanto una fuente primaria para comentar y que en cierto modo su idea principal es la que hemos comentado. El acatamiento de Fernando VII a la Constitución de 1812, la jura, bajo el entendimiento de que es lo que la población quiere, a pesar de que no la había aceptado a su vuelta después de la guerra de independencia contra el poder francés entre 1808 y 1814, cuando se le presenta el manifiesto de los persas y dice: no voy a jurar la Constitución, ¿de acuerdo? Eso por lo que corresponde a la opción 1. En cuanto a la opción 2, que también os he mostrado un posible modelo de comentario de texto, hace alusión a un extracto redactado en el periódico La Libertad el 15 de abril de 1931.
Esto es claramente una fuente primaria, una fuente histórica, cuyo carácter es principalmente descriptivo, periodístico, como lo queramos ver. Nos narra o nos describe qué acontece en Madrid la tarde del 14 de abril de 1931. Esto sale a publicación o se publica un día después, pero lo que nos está narrando es lo que ha ocurrido en ese contexto en el que se proclama la Segunda República Española entre 1931 y 1939. Aquí nos relata ese famoso 14 de abril, en el cual se proclama la Segunda República Española. Por tanto, la idea principal es describir la situación del Madrid de la tarde del 14 de abril de 1931. Y a nivel contextual, este texto se sitúa justamente en esa proclamación, cuando tras la dictadura de Primo de Rivera, de la que hemos hablado anteriormente, y tras el intento de Alfonso XIII de convocar elecciones, primero por parte del general Berenguer y luego por parte del almirante Aznar, se convocan comicios municipales para el 12 de abril, y de esos comicios municipales, que en un principio no iban a suponer un problema, terminan convirtiéndose en una especie de referéndum entre monarquía o república. Un referéndum que es ganado por la opción republicana y que, como veremos, es lo que se promulgará el 14 de abril de 1931, favoreciendo el exilio del propio monarca Alfonso XIII, ¿de acuerdo? Que ya no volvería a España. Y en este contexto, por tanto, hablaríamos de ese inicio, de ese experimento, de esa ansia o esa ilusión, que es lo que nos comenta el diario, por un nuevo amanecer político en España, por un nuevo régimen que en un principio iba a traer nuevos derechos, nuevas libertades a todos los ciudadanos españoles y españolas. No en vano, recordad que dentro de su amplia carga legislativa cabe destacar la promulgación de la Constitución de 1931, donde establecía esa igualdad entre hombres y mujeres, donde hablaba del sufragio universal, donde introducía una amplia carta de libertades y derechos, a razón de lo que habíamos comentado anteriormente con el caso del desarrollo de las constituciones del siglo XIX, y por tanto en esa línea debemos hablar del contexto de esta fuente. Es cierto, y tal vez sería interesante concluir haciendo alusión a que, a pesar de esa ilusión, a pesar de esa alegría por la Constitución, por la proclamación de la Segunda República Española, el gran carácter reformista, muchas veces no con el consenso político a gran escala, acabaría provocando una polarización social cada vez mayor, que acabaría provocando un recrudecimiento del entorno político, hasta el punto en el que se produce ese golpe de Estado de verano del 36, que iniciaría una guerra civil y que pondría fin al experimento republicano en abril de 1939, ¿de acuerdo? Pero que, sin embargo, a fin de cuentas, lo que se nos narra es la alegría y la ilusión por una población que va a conocer, según relata este periódico, una nueva época, por tanto, de prosperidad, ¿vale? Y con ello, por tanto, resolveríamos este examen que nos ha presentado la PCE a través de la UNED, ¿de acuerdo? Para mayo de 2024. Muchas gracias.